Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un placer saludarles en esta hora en el nombre del Señor. Voy a leer la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, del versículo 1 al 8, y dice así: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El título de nuestro mensaje para hoy es La gran diferencia. Muchas veces las personas comparan una cosa con otra o unas cosas con otras para encontrar en ellas diferencias, a veces de calidad, o a ver cuál es más bonita o cuál es la mejor que les conviene, y por supuesto quedarse con lo mejor. Pero hoy, querido hermano y amigo, quiero invitarles con mucho amor, cariño y respeto a que le demos al Señor un poco de nuestro tiempo y escuchar este mensaje para que al final encuentres la gran diferencia. El capítulo 18 de Lucas, del versículo 1 al 8, es un texto de la Escritura que está enfocado a enseñarnos sobre la gran necesidad de orar siempre y no desmayar. Y es por esa razón que Jesús nos relata el pasaje que acabamos de leer sobre un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y de una viuda que venía a él todos los días con insistencia a pedirle que le hiciera justicia sobre su adversario. Y dice que él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este juez fue convencido. Quiero decirles, mis amados hermanos, que en este pasaje de la Escritura que acabamos de leer, entran en juego o en acción algunas personas, como ser el juez, la viuda, los escogidos y Dios. También aquí en estos versículos leídos encontramos dos escenarios diferentes uno del otro, pero que el propósito fundamental es, como ya dijimos, el enseñarnos a orar y ser perseverantes y no desmayar. El primer escenario que encontramos en estos versículos es el juez y la viuda. El juez es el personaje en contraposición a la viuda. Recuerde que contraposición es lo opuesto del uno y el otro, y que tienen cosas que los hacen muy diferentes.
Pero aquí entraremos hoy a hablar de lo que hizo la diferencia en el primer escenario. Lo que hizo la diferencia en el primer escenario fue la persistencia de la viuda. Aquí en este pasaje la viuda es el personaje que ejercita la oración. Pero será, mis amados hermanos, que la oración es bien fácil hacerla, o hay obstáculos para poder orar. ¿Tendría obstáculos la viuda para venir donde aquel juez a elevarle diariamente aquella petición? ¿Habrían cosas que le causaban problemas para venir ante aquel juez? En esta escritura se pueden ver algunos obstáculos o excusas que siempre hay y que tenía la viuda para venir donde aquel juez a hacerle la petición. Quisiera observar algunos. Vemos aquí que la viuda se encuentra con un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Quizá este hombre tenía fama de un proceder malo e injusto. Quizá tenía la fama de un hombre loco que hacía las cosas a su antojo o cuando él le parecía, porque el verso 4 dice, él no quiso por algún tiempo. Cuando una persona no quiere hacer un favor, como dicen en el lenguaje popular, le vale el sufrimiento del otro. También hay algo más que sucedía con la viuda, y es que le tocaba enfrentar la situación sola. Aquella mujer no tenía un marido que la defendiera, un marido que la ayudara, un marido que trabajara por ella, un marido que estuviera enfrentando este problema juntamente con esta mujer. Ella no tenía eso, pero ella lo hizo a pesar de las circunstancias de adversidad. Aquí hay una lección muy bonita, y es el hecho de que nosotros tenemos que aprender a orar cada uno personalmente y no esperar a que otros oren por nosotros, aunque la Biblia dice, y es un mandamiento, que hay que orar los unos por los otros, pero tenemos que hacer nuestra oración personal. Quizá a aquella viuda le llegaba el temor de aquel hombre que era un juez, que quizá daba pánico llegar donde él. Yo he visto por ahí un juez que insulta a la gente. Quizá era un hombre impredecible que no se sabía cómo iba a actuar. Si por ahí le tocaba a aquella mujer hacer fila para llegar donde aquel hombre, solo para decirle que volviera y que no podía atenderla. ¿Qué se podía esperar de un hombre irrespetuoso? Hay también otra circunstancia, por ejemplo, si esta viuda tenía hijos, ¿con quién los dejaba? Aparte tenía que trabajar para llevar la comida a la casa. Todos estos son elementos que se conjugan y se convierten a veces en estorbos para orar. Y además de eso está el tiempo. Tenía que apartar el tiempo para venir donde aquel hombre. Estos eran problemas del lado de la viuda, pero del lado del juez tenemos un juez que no temía a Dios. Recuerde bien que la falta de temor de Dios en el corazón de la gente y de los hombres es lo que causa los más grandes problemas que hay en el mundo, que hay en la tierra. Quizá en este momento hay personas que están atravesando problemas difíciles en juicios con algunos jueces o con jueces que practican la corrupción. Allí, mis amados hermanos, hay personas que están atravesando problemas. Como esta viuda tenía un juez que no temía a Dios, y lo peor que puede suceder en la tierra es el hecho de que no haya temor de Dios en el corazón de los hombres,
y eso está causando grandes problemas en el mundo hoy. Pero aquella viuda no dejó de venir los 5 o 6 días de la semana, durante hubiera oficina o estuviera abierto el despacho de aquel juez. Aquella mujer venía, y no venía otro día porque quizá estaba cerrado, pero ella venía a elevar su petición. Querido hermano, pero sabe que esta viuda logró el objetivo. ¿Por qué? Porque persistió. Esta mujer fue persistente y no le dio tregua a aquel juez. Y esa es la palabra que usa la Biblia en el libro del profeta Isaías capítulo 62, donde habla de no cesar de orar por Jerusalén. Voy a leer este pasaje de la Biblia en la paráfrasis de la Biblia al día, y dice así: oh Jerusalén, sobre tus muros he puesto intercesores que de día y noche clamarán a Dios, pidiendo el cumplimiento de sus promesas. No descansen todos los que oran y no den tregua a Dios hasta que establezca Jerusalén y haga que se le respete y se admire en toda la tierra. Estos versículos dicen: no descansen todos los que oran. No descansen todos aquellos que estaban elevando una oración por Jerusalén. Y el versículo dice: ni le den tregua a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que establezca a Jerusalén y haga que se le respete y se admire por toda la tierra. 750 años antes de Cristo ya se había pedido al pueblo de Dios que hiciera lo que hizo la viuda: persistencia. Pero sabe que hay algo. Aquella mujer tenía una necesidad, y Jesús habló de la necesidad de orar. Orar es una necesidad, y por ser una necesidad, tenemos los que amamos a Dios que practicarla y hacerla todos los días de nuestra vida. Esta mujer insistió. Aquel juez, hubo un día que dijo: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, me importuna. O sea, le causaba molestia a esta mujer todos los días, haciéndole aquella petición. Él dijo: le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Logró el cometido, logró la victoria. Aquí hemos planteado, mis amados hermanos, que en el primer escenario lo que hizo la diferencia fue la persistencia de la viuda. Viendo el juez que había logrado esta mujer la respuesta y que había sido convencido, oigamos lo que la Biblia dice en el verso 6: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia, dice, a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, dice la palabra de Dios. Aquí, mis amados hermanos, entra en juego el segundo escenario, donde hay otras personas que están involucradas, como ser los escogidos y Dios. Pero ya hablamos de lo que hizo la diferencia en el primer escenario, fue la persistencia de la viuda. Ahora en el segundo escenario, ¿quién marca la gran diferencia? ¿Quién marca la diferencia? Es Dios, porque el versículo 7 dice: ¿y acaso Dios es una frase que marca diferencia? Porque aquí Dios es el personaje en contraposición al juez.
Allá en el primer escenario decíamos que el juez era el personaje en contraposición a la viuda. Pero en el segundo escenario es Dios el personaje en contraposición al juez. Y él dice, ¿acaso Dios? Esa frase indica una marcada diferencia. En el primer escenario la viuda era la que hacía la petición. El juez era el que daba la respuesta. En el segundo escenario los escogidos oran y la respuesta la da Dios. La frase ¿acaso Dios enseña diferencia? Diferencia entre una persona que está haciendo algo, pero se refiere a otra que es totalmente diferente. Ese, mi hermano y amigo, es Dios. Totalmente diferente. Veremos entonces algunas de estas cosas que marcan la gran diferencia entre el juez y Dios. Y yo quiero decirle, hermano, que me escucha, que ponga mucha atención a lo que a continuación voy a decirle. Yo sé que le va a interesar. Quiero hablarle de ese Dios, decirle la gran diferencia de Dios, y a continuación mencionaré esas diferencias. El juez, dice la Biblia, que no respetaba a hombre, pero de Dios, la Biblia dice en Job 36, he aquí Dios es grande, pero no desestima a nadie. He aquí Dios es grande, pero no desestima a nadie. El juez desconocía la situación de la viuda, pero de nuestro Dios la Biblia dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Mi amado hermano, no somos desconocidos para nuestro Dios. Él sabe y conoce toda nuestra situación y nuestra condición. El juez no quería hacerle justicia a la viuda, pero de Dios la Biblia dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Cuál es su problema? Dice que Dios hace justicia a todos los que padecen violencia. El juez, mi amado hermano, no mostraba misericordia, pero de Dios la Biblia dice así, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en tener misericordia. Gloria a su nombre. El juez tenía que oír a la viuda exponiendo su problema, pero de nuestro gran Dios la Biblia dice así, pues aún no está la palabra en mi boca, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No está la palabra en nuestra boca, y nuestro gran Dios, Él la sabe toda. Al juez no le importaba si la viuda era una mujer desamparada, pero de nuestro Dios la Biblia dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Pero cuántas diferencias podríamos mencionar. Hay muchísimas, mi amado hermano, hay muchas cosas que marcan la diferencia. Y este Dios de quien estamos hablando es el que la Biblia dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La viuda se enfrentó ante un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero ahora nos enfrentamos nosotros o llegamos ante un Dios que es totalmente diferente y maravilloso. Decía que son muchas las diferencias. Entonces, porque Dios es un Dios incomparable, totalmente bueno, lleno de misericordia, es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente, es un Dios omnipotente. De ese Dios la Biblia dice así, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Isaías 40 dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Ese Dios omnipotente y grande, mi hermano, no se puede comparar. Su grandeza es inescrutable como la inmensidad del mar. Pero teniendo toda grandeza y poder, tú te puedes acercar, porque es un Padre amoroso, lleno de toda bondad. Tú puedes venir hoy con fe, poniendo en sus manos tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él también nos puede ayudar. Si la viuda con un juez injusto y malo la respuesta recibió, cuanto más a sus escogidos que de día y noche vamos a clamar. Os digo, dice Jesús, pronto justicia les hará. La persistencia estuvo en la viuda, en sus escogidos es igual. La gran diferencia está en que Dios es toda bondad. No te quedes agobiado. El Padre a tu lado está. Si vienes arrodillado, su ayuda Él te dará. Mi amado hermano, no importa la situación que estés atravesando, Dios está ahí conociendo tu problema y ansiedad. Si como el ciego Bartimeo tú clamas: Señor, de mí ten piedad, así como ayudó al ciego y lo sanó, a ti también te ayudará y te sanará. Ese es Dios. Es un Dios que está en todo lugar. Y podríamos seguir enumerando tantas cosas de la grandeza de Dios, del poder de nuestro gran Dios. A ese Dios que la Biblia dice que nosotros tenemos que acercarnos confiadamente al trono de su gracia. No es un Dios cualquiera. Él no es un ídolo muerto. No es como un hombre injusto ni como todos los hombres. Él es un Padre amoroso, lleno de toda bondad. ¿Por qué no acercarnos a Él con toda confianza? ¿Por qué no venir a Él? Tenemos que aprender, mis amados hermanos, no solamente a traer una petición ante de Él, sino a adorarlo, a bendecirlo, a elevar delante de ti nuestra alabanza, pues somos un pueblo creado para la gloria de su nombre. La palabra de Dios dice: he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida. Dice en tiempo de hambre, dice para darnos vida o para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará, dice nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Tenemos que confiar y acercarnos a Él sabiendo que Él nos puede escuchar. Dice: pronto les hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. La persistencia estuvo en la viuda. En los escogidos es igual. La diferencia está en ese Dios que es tan especial, que es diferente. Mi amado hermano, yo no sé sinceramente cuál sea su problema. En el mundo hay tantos problemas y tantas situaciones difíciles, pero podemos decirle a nuestro Dios: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Él, como un Padre amoroso, puede ayudarnos en cualquier situación. Tenemos que acercarnos a Él porque es un Dios que marca diferencia.
yo quiero decirte que Él ha hecho cosas muy hermosas, porque Dios, por ejemplo, abrió el Mar Rojo, el río Jordán, hizo caer el maná en el desierto, y esas cosas son grandes. Pero a veces Dios se manifiesta en cosas que se ven sencillas, en cosas que se consideran pequeñas. Te quiero dar un pequeño testimonio. En una ocasión yo estaba en un lugar cambiándole los motorcitos de las ventanas que suben los vidrios de los carros. Ahí estaba yo sentado cuando llegó un hombre y me dijo: ¿es suyo el carro? Sí, le dije yo. ¿Y ya le cambió la banda de tiempo a ese carro? No, le digo, yo no la he cambiado. Cámbiesela, me dijo. Y aquel hombre se fue. Después que hicieron el trabajo, yo me fui a otro lugar. Ahí estaba junto al carro cuando llegó otro hombre y me dijo: ¿el carro es suyo? Sí, le digo yo. ¿Ya le cambió la banda de tiempo a su carro? No, le digo. Cámbiesela, me dijo. Yo me quedé asustado de que dos personas en el mismo día me dijeran lo mismo. Pero después me movilicé a otro lugar y llegó otro hombre y me dijo: ¿ya le cambió la banda de tiempo a su carro? Y le dije: no. Y él me dijo: cámbiesela. Yo me quedé más asustado y dije: ¿por qué tres hombres? ¿Por qué tres personas? Y la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos conté toda palabra. De ahí yo me vine a mi casa y le conté a mi esposa. El siguiente día yo fui al lugar donde hacen esos trabajos, y cuando destaparon el carro, el hombre que a mí me decía hermano, porque éramos amigos, me dice: hermano, me dice, Dios lo ama a usted, me dijo. La banda de tiempo del carro estaba a un hilo, mi hermano. ¿Y sabe qué? Yo me quedé asustado de cómo Dios se manifestó y usó a 3 personas para ayudarme, para prevenirme de un peligro o de algo más grande, tenebroso que iba a suceder hacia adelante. Ahí estaba la mano del Dios omnipotente. ¿Quién conocía esa situación? ¿Quién sabía que la banda de tiempo de mi carro ya estaba a punto de reventarse? El Dios del cielo, ese Dios grande, ese Dios majestuoso que lo sabe todo y que conoce las intenciones de nuestro corazón. Ese Dios lo sabía y sabe toda nuestra condición. Mi amado hermano, Él puede ayudarnos. Él puede salvarnos. Él puede darnos la victoria. Él puede hacer todo por nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él confiadamente. Yo le invito a usted, amado hermano, que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia, y Él puede ayudarnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Quiero invitarles a orar en este momento por cada uno de ustedes. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús le doy gracias, oh Dios, por su palabra. Hay un auditorio, hay muchas gentes que están en este momento, mi Dios del cielo, escuchando este mensaje y que se dieron cuenta de la grandeza de su poder. Usted puede operar maravillas y milagros en la vida de las personas. Hay personas que están orando por un milagro, por provisiones, personas que están orando por sanidad. Hay diversas peticiones, Dios mío, en el corazón de esa persona que están escuchando este mensaje. Señor, manifieste su poder, porque hoy hablamos de su grandeza y esperamos, Dios mío, que usted confirme esta palabra en la vida de aquellos que han escuchado este mensaje. Señor, en el nombre de Jesucristo sea manifestado tu poder para que los problemas que tienen estas personas sean solucionados y las situaciones de adversidad que están atravesando sean cambiados y reciban la paz de Dios en sus corazones, en sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús.
manifieste, Dios mío, la unción de aceite. Unción de aceite caiga sobre de ellos, porque su palabra dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Su palabra también dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sea manifestado su poder, Padre, en la vida de esta persona, no importa cuál sea el problema o la enfermedad que estén atravesando. Usted que está enfermo, yo le digo, la palabra de Dios dice: por sus llagas hemos sido curados. Por esa palabra, en el nombre de Jesucristo, declaramos sanidad en su cuerpo. En el nombre de Jesús, la unción del Espíritu Santo cae en esta hora, en los hogares, en el lugar donde está escuchando. En el nombre de Jesús hay unción de Dios manifestándose en cualquier lugar, y hay sanidad y liberación en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra, por el poder de la palabra. Declaramos sanidades en los cuerpos de los enfermos, no importando la enfermedad que tengan, en el nombre de Jesús. Por sus llagas declaramos sanidad en sus cuerpos, y toda bendición en sus almas, en sus espíritus, en sus mentes. Bendice la vida de esas personas, Señor, que están atravesando problemas para dormir, que tienen depresión, que están preocupados. Sea cambiada su ansiedad, Dios mío. Presencia del Espíritu Santo, unca con su aceite la vida de estas personas, y sus problemas sean solucionados mediante su ayuda, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por manifestarse. Su presencia se hace notoria en la vida de los que han estado orando en este momento, y ellos reciben su milagro. Reciba su milagro, reciba su milagro, reciba su milagro, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Así, de esta manera, hemos traído a ustedes la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos en todas partes. Amén.